La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, queremos, bueno, dar inicio y saludar a quienes se han conectado telemáticamente y que se están vinculando a este espacio virtual donde hemos puesto hoy día la posibilidad de tener un seminario, un conversatorio, un diálogo, en un proceso constituyente que estamos enfrentando como país y que desde esta responsabilidad como ANEF nosotros hemos concurrido desde el año pasado, cuando realizamos nuestra asamblea extraordinaria y asumimos el desafío de, bueno, en tanto este sindicalismo sociopolítico que nos hace, y lo hemos defendido y mantenido permanentemente vigente, tenemos un mandato legal y legítimo para atender las necesidades de nuestros afiliados y afiliadas, pero también tenemos una opinión frente a la sociedad, tenemos una opinión de incidir, tenemos una opinión de vincularnos con los movimientos sociales y sindicales para transformaciones necesarias y que podamos tener ese Estado social y democrático que garantice realmente los derechos sociales y que profundicemos también una verdadera modernización del Estado, la función pública, el modelo de empleo público. Bueno, pero todo eso tiene un trabajo histórico de nuestra confederación que en esta oportunidad nos enaltece contar con tres invitados y una invitada para que ya se lo voy a presentar, que han tenido la gentileza y la voluntad también de recibir, dejar sus agendas para estar con nosotros y con ustedes. Y queremos, bueno, agradecer en primer lugar a Juan Somavía, que está reconocido y conocido por todos nosotros, que es nuestro ex director de la OIT y que está acá con nosotros y que nos va a dar una charla, ¿cierto? Yo diría magistral, porque no, me permito reconocer aquello, pero también en un acercamiento en esa materia y le vamos a dar un ratito más la palabra y un saludo para que entremos en materia. Pero antes le voy a dar la palabra también a nuestra compañera presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, quien ha tenido también la gentileza de acompañarnos para entregar un saludo. Después a Fabricio Franco, que es el director de Flaxo y que ha contado, digamos, ahora con una posibilidad cierta de tener una cercanía con la NEF y que tenemos un convenio de colaboración, de apoyo formal que suscribimos hace 2 días y queremos agradecer también su disposición. Y a Pablo Centeno, que hoy día también es el coordinador de la Fundación Fiel de la CUTI, que ha tenido también un protagonismo importante, sobre todo, ¿cierto? Cuando se concurrió al Tribunal Constitucional el otro día junto con el Ejecutivo de la Central. Pero dicho eso, voy a ofrecer las palabras de saludo inicial a las personas que nombré y les voy dando ahora los minutos para que saluden en ese orden. Presidenta Bárbara Figueroa, bienvenida, muchas gracias. Y en nombre del Directorio Nacional de Consejeros y Consejeras, esperamos su saludo para este conversatorio, seminario de nueva Constitución y trabajo decente en el Estado de Chile. Adelante, compañera. Hola, sí, mira, buenas tardes, disculpen, estoy en terreno, ustedes ya saben, estamos en la última semana para tratar de sacar adelante el desafío de poder construir, no solamente desde fuera, con las propuestas, con el esfuerzo, con el trabajo del rol de la organización sindical, sino que también poder incidir desde dentro en el proceso convencional constituyente. Entonces me van a disculpar que esté en la calle, digamos, en terreno, dando este saludo, pero no queríamos estar ausentes de este minuto, porque hemos hecho un esfuerzo bien grande en dos líneas, ¿no? Una ha sido el trabajo propio de incidir y de tratar de congregar la mayor cantidad de voluntades en torno al desafío de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad y en eso, que efectivamente en el marco del debate del proceso constituyente también logremos dar un salto cualitativo, donde el problema no sea solo de lo que dicen algunos, ¿no? Listas de supermercado de derechos, sino que por sobre todas las cosas una garantía de ver cuáles son los énfasis, o sea, desde dónde queremos hablar, dónde están las centralidades y cuáles son los paradigmas que queremos ir a disputar, porque en el fondo este es un proceso en disputa, lo que no significa que estamos con pintura de guerra, sino que significa entender que aquí se van a confrontar miradas respecto de cómo desafiarnos o cómo construir el desafío de un país más equitativo, con mayor justicia social, en el marco del proceso que viene, más aún tras la pandemia, ¿no? Que ya nos abre un tremendo desafío sobre recuperación económica, pero que no sea solo en los marcos tradicionales o a lo que hemos estado acostumbrados hasta este periodo, sino que venga de la mano con la creación de trabajo decente, que yo creo que es uno de los grandes desafíos que vamos a tener en la coyuntura. Hemos estado con una agenda bien intensa respecto del desafío en el marco de la urgencia, ¿no?, que está viviendo y padeciendo nuestro pueblo, de renta básica de emergencia,
de salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, del congelamiento del precio de los alimentos, pero todo eso son demandas que uno dice, claro, son demandas urgentes de coyuntura, pero que solo se explican en el marco de un debate más profundo, que es esta centralidad para el mundo sindical, particularmente para la CUT, que es poner el valor del trabajo al centro de la sociedad. Y en ese marco hemos dicho, bueno, hay que ir a disputar en este proceso espacios, incidencias, y también esta manera de entender el debate y el desafío. Y ahí hemos contado con un esfuerzo, yo diría que de lujo, ¿no? Del más alto nivel, con una comisión encabezada por Juan Somavía, a quien aprovecho de saludar en este proceso de diálogo con distintos actores sindicales, pero también con actores vinculados a otros procesos de reformas, de transformaciones, de debate de nueva constitución en otros países, desde la mirada del mundo de los abogados laboralistas, entre otros. Por lo tanto, ha habido ahí también yo diría que un tremendo capital, que no es solo ir a una disputa de un espacio, sino que es de poner los contenidos por sobre cualquier otra consideración. Y creo que eso ha sido un tremendo esfuerzo porque ha requerido tiempo, mucho tiempo. No ha sido una cosa menor. Y además lo hemos hecho en equilibrio, en un debate donde hemos dicho, esto tiene que ser también escuchando la voz de nuestros actores y de nuestras organizaciones sindicales. No es solo haciendo un debate entre nosotros, sino que escuchando y dialogando con nuestras organizaciones. Y en ese marco, ¿cómo no dialogar con los actores del mundo público, con los trabajadores y trabajadoras del sector público y particularmente con quienes les ha tocado una pega súper ingrata en este periodo, que es ser el rostro y la cara visible de las políticas de Estado para enfrentar la pandemia? Los trabajadores del Estado y ustedes como ANEF, y lo reconocíamos en el marco de su aniversario el día de ayer, ¿no? Que se conmemoraban ya 78 años de existencia de la ANEF, y volvemos a entregarles un saludo y a reafirmar nuestro compromiso con ustedes. Es un tiempo más que propicio también para relevar la importancia del rol de la función pública, que no es solo comprender lo básico que es el derecho de los trabajadores y trabajadoras del Estado en el marco de el rol con de las relaciones que puedan tener con los gobiernos, la necesidad de ratificación de convenios como el 151, entre otros, que son demandas que transversalmente hemos planteado todos los actores y que hemos acompañado, sino que también es el desafío de entender, bueno, cuál tiene que ser el tipo de diálogo que tengan las políticas públicas con quienes son sus funcionarios, con quienes tienen que implementarlas, y entender que esto no es un problema solo corporativo. El debate de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad es hablar desde nuestra realidad, que es ser dirigentes sindicales, pero es por sobre todas las cosas también hablar de las necesidades que vemos los trabajadores, debemos incorporarle y contribuir con nuestra mirada al desafío país. Entonces creo que en ese marco hay una tarea que es súper necesaria de seguir fortaleciendo, que tiene un primer hito, que va a ser este 15-16 en el marco de la elección de los convencionales constituyentes, pero que ni por mucho se agota ahí y que vamos a tener que seguir profundizando y desarrollando una vez que se produzca ya el hito de la conformación de la convención, y donde vamos a tener que seguir dialogando sobre estas materias, sobre la necesidad de que independientemente de todas las agendas de temas relevantes que tenemos que enfrentar, de los temas de coyuntura que vamos a tener que enfrentar, eso no pueda limitar la posibilidad de que nosotros podamos darle mucha fuerza al debate de un contenido más estructural. El valor del trabajo al centro de la sociedad como un tema estructural y necesario de abordar para el proceso convencional y también para el desafío del proceso de recuperación o reconversión o de levantamiento de la economía post pandemia, y que tiene que ir acompañado también del desafío del trabajo decente. Entonces, en ese marco, entregar un gran saludo, esperar que sea una gran jornada la que se viva, como ustedes ven, y aquí se escucha, ¿no? Aquí está pasando de todo entre medio, ¿no? Los trabajadores que están ahí vendiendo sus bolsitas, la cosa por aquí, la cosa por allá. Pero bueno, ese es, ¿no? Ese es el país del que tenemos que hacernos cargo, esa es la realidad de la que tenemos que hacernos cargo y a la que esperamos ser contribuyentes en el proceso convencional y también en el debate programático que nuestro país enfrentará en miras, ¿no? A lo que va a ser la elección presidencial de finales de este año. Por lo tanto, tenemos, yo diría que grandes dolores. Este tiempo ha sido un tiempo difícil, complejo, nos ha golpeado de manera muy dura. Hemos vivido duelos nacionales, mundiales y también particulares, y eso ha sido difícil, complejo, pero también es un tiempo con esperanza, porque pese a todo, y al dolor, y a la incertidumbre, y a la falta de un apoyo efectivo por parte de el gobierno, lo que hemos vivido en este periodo que ha sido tan doloroso, ¿no? De no poder contar con apoyos mucho más eficientes, mucho más ágiles, para ir en ayuda
de la población y no solo padecer la crisis sanitaria, sino que también económica y social. Todo ese proceso que muchas veces uno podría decir, bueno, mejor vámonos para la casa, ¿ah? Cerremos por fuera porque en realidad todo muy complejo. Nosotros decimos, con mayor razón tenemos que enfrentarlo con una mirada al menos esperanzadora, donde desde el rol de las articulaciones y de los actores sociales y de los actores sindicales podamos también darle y marcar el tiempo que viene con ciertas certezas, como por ejemplo esta, que hay actores que estamos preocupados de lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos vive, de lo que está viviendo y padeciendo los trabajadores y trabajadoras en todos sus ámbitos. Esto no significa hablar solamente del trabajo formal, tradicional, significa hacernos cargo del desafío de la informalidad, significa hacernos cargo de la realidad de los trabajadores de delivery, que han crecido un 400% en nuestro país, significa hacernos cargo del desafío del trabajo doméstico cuando se ejerce dentro del hogar y de las labores de cuidado dentro del hogar, que no tienen ningún reconocimiento ni remuneración, es hacernos cargo del desafío, por ejemplo, de los trabajadores de la cultura, que siempre los queremos, nos encanta, disfrutamos con sus temas, en el caso de los músicos, pero la han padecido mucho, han pagado, digamos, un costo bien alto también en esta pandemia, porque claro, muchas veces uno dice, sí, qué entretenido, pero no los vemos como parte de creadores de identidad, de esta cultura, y por lo tanto creo que ahí esto también es un desafío para nosotros. Por eso es importante estos diálogos, porque no sacamos nada con decir, mire, pongamos el valor del trabajo al centro de la sociedad y no hacernos cargo a la par de eso, de que esto también es un desafío para nosotros. Esto también significa que nosotros nos estremezcamos, que nos remesamos y que miremos este desafío en su más amplia, digamos, gama, ¿no? Mirando todas las formas y también los desafíos bien inmediatos que tenemos respecto de nuevas formas de trabajo. Entonces, ¿cómo garantizar los derechos, cómo garantizar la dignidad del empleo en condiciones como esta, para el pasado, para el presente, para el futuro? Es parte de los desafíos que tenemos y yo en ese sentido creo que es muy necesario esta reflexión y estos debates que podamos hacer, que podamos compartirlo con quienes tienen una tremenda experiencia en estas áreas, desde Flaxo, desde el propio rol que le tocó a Juan Somavía en la OIT, que nos aporten, que nos insuman y también que eso lo complementemos, lo integremos, lo aprendamos, lo utilicemos también desde nuestro ejercicio de la dirigencia sindical para poder contribuir con más y mejores propuestas a la hora de incidir en los debates públicos. Entonces, en ese sentido, enviarles un gran saludo, esperar que este sea un gran minuto de reflexión, de encuentro y también que a partir de esto podamos seguir fortaleciendo la mirada que la propia NEF nos ha planteado permanentemente en todos los debates y también en el marco de las negociaciones de la mesa del sector público, que es entender esta función pública no solamente como un tema corporativo, sino que trascender esa mirada y estar al servicio de los desafíos país. Así que nada, muy contenta, perdonen, digamos, todos los ruidos ambientes, pero bueno, esto es lo que nos toca hoy día, pero no queríamos estar ausentes y estar acompañando también este evento. Nos agradecemos tus palabras, presidenta, compañera. Fuerza ahí en ese recorrido en terreno, ahí levantando la voz de los trabajadores y trabajadoras también en este proceso constituyente. Muy importante, tú haces un mapeo como general, completo, muy didáctico, pedagógico como siempre. Ahí está cómo ponemos el trabajo y lo relevamos en el centro de la sociedad, pero con estos desafíos que van vinculados a lo que tú mencionas. Así que muchas gracias, presidenta, y gracias también por esa amplia mirada que destacamos también de tu liderazgo. Así que atenta, tú nos decías que va a permanecer conectada, así que te liberamos a continuación con este reconocimiento a tu esfuerzo, tu presencia y tu liderazgo también, compañera Bárbara. Muchas gracias por tu salud y por tu entrega de aquellos puntos que son esenciales también que ha asumido en este terreno en disputa también nuestra central. Gracias. A continuación, un saludo breve también para que se presenten. Bueno, hemos tenido aquí la posibilidad de contar con una nueva alianza, hablamos desde la NEF, ¿cierto? Está con nosotros y ha tenido la gentileza de darle vía a un convenio de colaboración que lo firmamos hace 2 días. Y quiero presentar brevemente a don Fabricio Franco, que es director de Flaxo, es sociólogo, cientista político y especializado además en política y gestión pública. Así que adelante, un saludo, Fabricio, de esta parte. Bueno, y gracias por tu tiempo y por estar también con nosotros en este conversatorio, mirando esta nueva constitución relacionada con el trabajo decente en Chile. Esperamos tu saludo y después te vamos a entregar unos minutos más para profundizar después de Juan Somavía. Gracias, Fabricio, por estar acá con nosotros. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes. Me sumo a las felicitaciones por sus 78 años. No es poco tiempo de vida, 78 años, para ninguna organización, ni menos para un sindicato,
probablemente de todos los aquí presentes, quien cumple más años es la OIT, de la que Juan fue director general, que ya es una organización centenaria. Frente a ustedes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, somos púberes de apenas 65. Así que nada, felicidades por habernos invitado, muy agradecidos por habernos invitado y nada, a seguir trabajando. Muchas gracias, Fabricio. Te entregaremos nuevamente la palabra en un momento más. Gracias por tu saludo. Y también está con nosotros, quien hoy día es coordinador, digamos, de una importante fundación que está vinculada también a nuestra central, me refiero a la Fundación Fiel, Pablo Centeno. Gracias también, te esperamos ahí un saludo. Bienvenido a este espacio también de conversación. Muchas gracias, José. Bueno, yo también, al igual que Fabricio, sumarme a las felicitaciones, a la conmemoración de estos 78 años de la ANEF. Sin duda que para el mundo sindical, en tiempos tan complejos como los que vivimos, cumplir ese tremendo número de años, pero además seguir proyectando el desafío sindical que representa en la administración pública, ¿cierto? En el Estado propiamente tal, la labor de los dirigentes y dirigentes es clave, y además, por cierto, cómo no, aprovechar la instancia también para mandar fuerza a todos los funcionarios y funcionarias públicas en Colombia, ¿no? Que están viviendo una situación bien particular, que también allí de alguna manera la desigualdad y lo que han sido políticas que no conectan con las mayorías, ven cómo producen ciertas movilizaciones. Así que muy, muy grato de poder estar acá y bueno, a través tuyo saludar, por cierto, a don Juan, que le digo yo, a Fabricio, a Bárbara y a todos los dirigentes y dirigentas que hoy día nos acompañan y bueno, y que también nos siguen a través de, entiendo, el Facebook Live de la ANEF. Gracias, José. Muchas gracias, Pablo. También te vamos a entregar ahí un espacio en este punto. Bueno, y bueno, este esfuerzo que hacemos también destacar ahí la ayuda de dos compañeras dirigentes que tienen una responsabilidad importante. Me refiero a Yanna Frías, que es nuestra vicepresidenta de formación sindical, que ha hecho la gestión también de coordinación, junto a Ángela Rifo, que es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales, que han permitido también hacer el apoyo de que el directorio pueda poner en escena y compartir este diálogo con usted. Y solo un paréntesis muy breve, un tema técnico. Han presentado algún inconveniente de sumarse algunos compañeros y compañeras. La instrucción de tras bambalina me dicen que es un tema de privacidad de la cuenta. Es tan simple como identificarse con una cuenta Zoom y después volver a poner esa opción. Es decir, hay que registrarse y después volver a poner el link que se tiene usted. Así que si sirve mi mensaje que estoy transmitiendo, no siendo técnico, pero traté de ser prolijo en aquello. Cierro el paréntesis. Bien. Y bueno, y gracias Fabricio y Pablo por esta salud. Bueno, y ahora podemos dejar a continuación, junto con nos saludar, ¿no? Y con dejarle unos minutos también, y la idea es tener ahí unos 15 minutos y 20 minutos con tranquilidad. Agradecemos también la presencia de nuestro amigo. También nosotros reconocemos y creo que es importante tenerlo siempre en nuestras filas cercanos, lo mencionaba la presidenta de la CUT, como hoy es parte también de ese acompañamiento en el proceso constituyente. Bueno, y le doy la bienvenida con mucho cariño nuevamente a Juan Somavía, que fue director de la OIT desde el año 99 hasta septiembre del 2012, ¿cierto? Y que ha tenido, bueno, una brillante y larga trayectoria en muchos ámbitos, civiles, políticos, internacionales. Así que para nosotros un privilegio contar con, escuchar como siempre a Juan Somavía y que con todo el respeto que se merece también recibir el reconocimiento y la gratitud de estar disponible con nuestra confederación, no ahora, sino que antes y seguramente más adelante en este futuro que hoy día tenemos que enfrentar como sociedad. Y bueno, y dejarte los minutos, el espacio para que puedas comentarnos en este seminario que hemos llamado Nueva Constitución y por supuesto vinculado al trabajo decente en el Estado de Chile, que tiene una relación con nuestro quehacer público y también sindical. Así que, estimado Juan Somavía, bienvenido y la palabra es tuya y por supuesto te recibimos con mucho cariño. Adelante, por favor. Está muteado. En estos tiempos aprendí una palabra nueva, mutear, entonces parece que estás con el micrófono apagado. Eso. Muchas gracias, sí. Ahí sí. Muchas gracias, Juan Somavía, muchas gracias. Oiga, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy contento de estar aquí. Y de felicitarlo, presidente, por su conducción fuerte en la brecha de la ANEF. Ahí lo vemos siempre que está en el lugar
en el lugar que corresponde, digamos. Así que muchísimas gracias, porque eso nos estimula a todos cuando vemos a los líderes sindicales efectivamente a la cabeza de las situaciones que están pasando. Bueno, le agradezco mucho a Bárbara Figueroa que en medio de su campaña, en medio de todas las cosas que tiene que estar haciendo, nos puede dedicar un momento. A Fabricio Franco, los felicito porque encuentro fantástico este acuerdo entre Flaxo y la NEF. Estupenda manera de vincular lo analítico con lo activo, con la operación, así que fantástico. A mi querido amigo Pablo Centeno, que yo, déjeme presentarlo. Pablo Centeno es el secretario del equipo técnico de apoyo al Consejo Asesor Constitucional que tiene la CUT, que es un grupo de personas, de chilenos, pero también de personalidades internacionales de Argentina, de Uruguay, de España, de otros países latinoamericanos, la verdad que de muy alto nivel, y que la CUT me dio el honor de conducirlo, pero la verdad es que para poder trabajar contamos con don Pablo Centeno, así que estoy muy contento que esté aquí. Y también muchas gracias a Yasna Frías y a Angélica Rifo por el trabajo que les ha tocado hacer. Yo lo que siento, estoy lo más, ¿cómo decirlo? Dije contento, la verdad es que lo que siento es un enorme respeto por la NEF, ¿ah? en su larga trayectoria. Y el orgullo que tiene que producir el que es un sindicato fundado por Clotario Blest. No es cualquier cosa, ¿no? Forma parte de nuestra historia, de la historia más importante de la construcción sindical. Así que muchos van a referirse a Clotario Blest, no hay ninguna duda, pero no quería iniciar esto sin decir poniéndome en el lugar de ustedes, lo que tiene que sentirse cuando se viene de una cosa que estableció Clotario Blest. Y el otro tema, mucho más cercano, mucho más de nuestro mundo, de nuestra vida, haber tenido un presidente mártir, haber tenido a Tucapel Jiménez, ¿no? Eso a los que nos tocó estar envueltos en todo el proceso de la recuperación democrática, en mi caso luego del exilio, volví a Chile en el 83 y estuve envuelto en todo lo que consistía la recuperación democrática. Tucapel Jiménez es sin duda un símbolo para nosotros, un símbolo, claro, del mundo sindical, pero un símbolo de la resistencia de esa época que cobró muchas víctimas en distintos espacios, y sin duda no es la única víctima sindical, pero que el gobierno se centró en él porque quería dar la lección de que no podía haber un Tucapel Jiménez en el espacio de la dictadura, de tal manera que quiero honrarlo también, es un símbolo más allá del mundo sindical. Lo que quisiera partir con lo siguiente. Cuando hablamos del valor del trabajo, yo quiero hablar, para partir, del valor del trabajo del trabajador del Estado, del empleado público. Y es una cosa que el presidente sabe, me ha escuchado en esto y quiero traerlo aquí a colación. Y es de que el valor del trabajo del empleado público, del trabajador del Estado, no es ni más ni menos que la continuidad del Estado. O sea, sáquenle a los trabajadores del Estado y ¿dónde se van a quedar cada gobierno que es elegido sucesivamente para dirigir el Estado? O sea, esa realidad le da al empleado público una identidad y una demostración del valor social del trabajo, que estamos defendiendo el valor social del trabajo en muchos ámbitos, me voy a referir a eso, pero el valor social del trabajo en el empleado público es de una claridad absolutamente meridiana. De tal manera que yo creo que este tema de cómo la continuidad del Estado está vinculado al trabajador del Estado o al empleo público, creo que tenemos que encontrar la manera de que eso de alguna manera se refleje en la Constitución. No hay Estado sin trabajadores del Estado. No lo desarrollo más, pero me parece que es un tema principal. Pero al mismo tiempo, lo que ocurre es que los trabajadores del Estado son depositarios
de un nivel de conocimiento especializado que tiene poca gente en la sociedad. O sea, nuevamente, llegan las elecciones, llegan ministros, subsecretarios, nombramientos políticos, etcétera, pero ¿sobre qué tienen con qué trabajan? Trabajan con el conocimiento instalado de los distintos ministerios. Entonces, esta mezcla de que es la continuidad del Estado, pero también es la continuidad del conocimiento, me parece que amerita que le demos un tratamiento al funcionario público extraordinariamente fuerte, que como hemos estado viviendo un mundo neoliberal, resulta que el neoliberalismo lo que hace es reducir el Estado, decir que es ineficiente y en consecuencia los funcionarios públicos son una tropa de personajes ineficientes. Esa es su manera de abordar el Estado, cosa que no es cierto. En consecuencia, creo que el tema del valor del trabajo del empleado público y del trabajador del Estado, por estas dos dimensiones, continuidad del Estado y conocimiento acumulado, me parece que es extraordinariamente importante, lo que me hace pensar de que es indispensable que haya una academia nacional de formación. ¿Ah? Es absolutamente indispensable que haya una academia nacional de formación, ¿ah? y que en consecuencia el Estado invierte en su propia subsistencia cuando efectivamente crea una academia. Este no es una condición sindical, no es una cosa de decirle, bueno, pucha que han jodido, así que bueno, de acuerdo, tenemos una academia, no tiene nada que ver. Es la inteligencia con que tú mantienes un Estado al día, eficiente, eficaz, contemporáneo y con un nivel de calidad amplio, y por eso, digamos, una academia elige a los que pasan los exámenes y no necesariamente elige a los que no los pasan. Entonces hay un elemento de calidad envuelto en todo esto que me parece que es esencial desde una perspectiva de Estado. Y por eso que a mí me parece inaudito, increíble, de que resulta que se haya tenido que recurrir a una huelga general sanitaria, porque ni más ni menos la gente que está dando la cara y la vida frente a los problemas que estamos viviendo tenían que entrar en huelga para que se resolvieran algunos problemas concretos, prácticos de la vida que ellos estaban enfrentando. Me parece una cosa inaudita. Por eso la necesidad de concentrarse en el valor. En este caso, los que están dando la cara son el mundo sanitario, pero el valor general del empleo público. El segundo tema que quería abordar está centrado en el ANEF siempre presente, siempre en la lucha, que lo he visto, lo he escuchado a través de mi vida, lo tengo internalizado, ¿no es cierto? Pero lo que dice es una cosa muy importante. Vamos a hablar de la Constitución. Pero cualquiera sea el contenido de la Constitución, cualquiera sea el contenido de la ley que pone en práctica la Constitución, eso no elimina, y no se lo voy a decir a ustedes, sino que lo quiero mencionar como una parte del análisis, eso no elimina la lucha social y política. No hay manera, ni la Constitución ni la ley va a eliminar la lucha social y política indispensable para que esas cosas se hagan realidad. ¿Y por qué esa lucha tan indispensable? Porque resulta que vivimos en una cultura donde la cultura del privilegio está extraordinariamente fuerte. El privilegio dice, sí, está muy bien, se puso en la Constitución, está en la ley, pero yo me voy a oponer. Y no voy a entrar en los detalles, pero nos confrontamos permanentemente con eso. Y por eso que este debate de sociedad es tan importante, porque los debates de sociedad sobre el trabajo lo que van cambiando es la cultura, van cambiando las constituciones y las leyes, pero también la cultura y la manera como la gente mira los problemas. Y en ese marco quiero recordar a mi amigo Raúl de la Puente, presidente de la ANEF durante unos 20 años, porque hicimos una parte de nuestro recorrido profesional juntos. Yo fui elegido para dirigir la OIT cuando él estaba presidente de la ANEF, fue muy importante en la campaña y qué sé yo, y hemos trabajado muchísimo juntos. De tal manera de que esto nos lleva, este tema de que la lucha social y política es una constante, a un tema de que
de que la movilización y la negociación van juntos. Ustedes también lo saben perfectamente bien. Y quiero mencionar el plebiscito porque es un ejemplo interesante que está siendo visto desde una perspectiva internacional. El estallido social, la revuelta social parte con una acumulación de problemas hacia atrás y se produce. Y se produce y sabemos perfectamente bien de que no habría existido el plebiscito sin el estallido social, sin ese desarrollo. De tal manera que ahí, ¿qué fue lo que existió? Existió la calle. La calle salió a decir, mire, la verdad es que aquí hay 2 millones de personas en Santiago, no sé cuántos millones, cuando tú sumas las actividades hasta el 15 de noviembre, en donde se produjo la convocatoria al plebiscito, hace una enorme cantidad de millones de chilenos que están ahí. Entonces, creo que esto nos da a todos una responsabilidad de que, con los resguardos del caso, digamos, salir a votar es muy importante porque resulta que junto con la movilización social vino la respuesta institucional, pero también vino la respuesta de la ciudadanía, que decidió decirnos, mire, ¿sabe qué? Cerca del 80% de nosotros aprobamos la idea de una nueva constitución. Y esta nueva constitución, obviamente, no es para hacerle un pequeño cambio aquí y allá, ¿no? Y en consecuencia, quienes eventualmente puedan tener 2/3 de los votos van a tener que pensar 2 veces antes de tratar de bloquear o dejar que exista un Chile del futuro, que es el que tenemos que construir en la Constitución, en la Convención Constituyente. Por eso yo creo que es muy importante de que todo el mundo progresista tiene que ir a votar. Perdónenme que me meto en la coyuntura, tienen que ir a votar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a firmar el apruebo rechazando a los que representan el rechazo. Hay que rechazar. Vamos al apruebo porque queremos tener un país diferente. Ese es el objetivo positivo. Pero en el tránsito tenemos que asegurar de que todo el mundo del rechazo no esté ahí. Mi tercer punto es que también hay que partir de la realidad actual. La presidenta habló de los grandes dolores que hemos tenido. Y en consecuencia, creo que la noción de que vivimos una urgencia, que vivimos un gigantesco retroceso social, es una cosa que cuando uno se pone a hablar de la Constitución, que es mirar un texto cuyo efecto va a ser en el largo plazo, no podemos dejar de lado el hecho concreto de que estamos viviendo una crisis extraordinariamente grande en lo social y que hay que saber actuar en ambos espacios. Hay cambio, hay conflicto. Y en el momento, y tomar nota de lo siguiente. También esto lo sabemos, pero estamos enfrentando una crisis del estallido social. Estamos enfrentando una crisis de la pandemia. Estamos enfrentando una crisis de la democracia representativa. La verdad es de que nuestro sistema democrático, nuestro sistema institucional no está funcionando. No entro en el detalle, pero es cosa de mirar y es cosa de ver los niveles de respaldo que hay mucha encuesta así, mucha encuesta que le da la sensación de que no son, de que es más bien intencional, pero hay encuestas buenas que te demuestran el nivel de distanciamiento de la ciudadanía, ergo de los trabajadores que el mundo sindical representa, de los sistemas institucionales. Pero eso es muy variado, es muy generalizado. Se aplica al gobierno, se aplica a los partidos políticos, se aplica a los negocios, se aplica a las religiones, se aplica a una enorme cantidad de espacios y en consecuencia la gente no está en ese vínculo tradicional que hay con que yo voto y en consecuencia hago confianza. No, uno puede votar, pero ya la confianza no está ahí porque no siente que viene de vuelta lo que es la confianza que da el voto y que es responder a los problemas que tiene la gente. Entonces quiero mencionar, digamos, estas dimensiones porque un desafío inmenso que vamos a tener es cómo recuperamos la noción del bien común. ¿De qué manera nos ponemos de acuerdo que la sociedad chilena tiene algunos objetivos que son de bien común, que son necesarios
la cohesión y la estabilidad y la convivencia democrática. Ahí hay una enorme tarea por delante y me lleva a pensar de que esta crisis de la democracia representativa va a tener que ser abordada con una mucha mayor democracia participativa. Ahora, la democracia participativa significa que el ciudadano participe. No le voy a decir yo al mundo sindical que va a participar y para que la voz cuente, hay que organizarse. O sea, participación equivale a organización. Y yo creo que esta Constitución va a reconocer como una de las expresiones de la voluntad popular la participación. No solo el voto, sino que la participación. Y que la participación eventualmente va a tener que ser considerada como un derecho, que es el derecho a la participación para que la democracia funcione. El voto apoya la parte representativa de la democracia. La participación apoya la parte democrática, participativa de la democracia. Esas cosas vamos a tener que verlas, pero el motivo por el cual lo pongo en esta conversación es que si es cierto que la participación requiere organización, entonces el mundo sindical tiene un enorme espacio para ser parte de ese proceso de conciencia ciudadana que decide organizarse, para comenzar porque es capaz de organizarse, porque es capaz de demostrar la capacidad organizativa que tiene. Lo dejo ahí. Las ideas de lo que se podría hacer son interminables, podría ser una expresión territorial, qué sé yo. Hay muchas maneras. Pero si vamos a tener participación ciudadana en la Constitución, ese es un reforzamiento extraordinario del mundo sindical y en consecuencia de su, como decía el presidente, de su visión de sociedad, de su visión, digamos, desde el sindicalismo, pero qué queremos con la sociedad. Y ahí parto mi cuarto punto. Y es que ¿por qué estamos planteando el tema del trabajo decente? El tema del trabajo decente está estibado, digamos, entre el sindicalismo sociopolítico, que se preocupa de la sociedad, y el sindicalismo que se preocupa de los derechos laborales. Esas dos cosas son la esencia del sindicalismo. Han sido los derechos laborales, los convenios de los OIT, la negociación colectiva, las cosas que sabemos. Pero cuando nosotros planteamos el trabajo decente, no lo planteamos solo en función de que hay que respetar los derechos laborales. Ese es el instrumento. Lo estamos diciendo porque el trabajo decente resulta que tiene un valor social inmenso. Y cuando uno dice valor social, digamos, ¿a qué se está refiriendo? Yo diría que, para ponerlo en forma sintética, es que el neoliberalismo nos acostumbró, viene de antes también, pero digamos, lo conceptualizó, de que el trabajo es un costo de producción. ¿No? Igual que la materia prima, igual que los seguros, igual que el transporte, igual que la publicidad, es un costo de producción. O sea, visto desde esa perspectiva, todos nosotros, cuando trabajamos y nos pagan, es que tenemos un precio. Nosotros tenemos un precio y se paga, siempre se paga el precio, igual que la cosa que se va a vender en la tienda. Entonces, esa es una deformación tan gigantesca de lo que significa el trabajo en la sociedad, que esto creo yo, es un debate de sociedad que tenemos que instalar. ¿Ah? O sea, ¿usted cree que yo soy un precio o que soy un ser humano que trabaja? ¿Ah? Entonces vamos discutiendo este tema. Dígame que usted está convencido que soy un precio. Perfecto, yo le voy a contestar. Este es un debate de sociedad inevitable, que es decir, ¿cuál es el valor del trabajo en sociedad? Y en consecuencia lo que hizo el neoliberalismo sencillamente fue devaluar el valor del trabajo. Ni más ni menos. El valor del ser humano que trabaja fue totalmente devaluado. Antes fue explotado. Ahora, siguió siendo explotado, pero además fue devaluado analíticamente, conceptualmente, ideológicamente. ¿Ah? Y esa pelea tenemos que ganarla, recuperarla y seguir naturalmente con las negociaciones en las condiciones de trabajo, etc. Ahora, ¿cuál es el valor social del trabajo?
de que no es un costo de producción. El valor del trabajo es una fuente de dignidad personal. Todos nosotros, todos los que estamos reunidos en este momento, nos probamos en el trabajo. Es un espacio que si el trabajo es decente, si el trabajo satisface, si el trabajo produce ingresos, digamos, nos da dignidad, ¿no? Y en consecuencia el tema de la dignidad es absolutamente central. Eso tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con el trato, tiene que ver con muchas cosas que están ahí. Pero no hay duda que un trabajo decente produce dignidad. Un trabajo decente también produce estabilidad de la familia, de los hogares, de la manera como la gente quiera vivir juntos. En Chile particularmente, preocupante de las familias, las tantas familias monoparentales que tenemos, que son principalmente mujeres. Entonces no es ajeno. Yo he conversado con gente conservadora que estas cosas, que esta unidad al trabajo decente, que si yo no les gusta, yo le digo, mire, pero ¿usted cree que no hay relación entre la calidad del trabajo y lo que está pasando con las familias en Chile? ¿Usted cree que eso es totalmente independiente? Que lo que pasa es que la gente no logra vivir juntas porque no sobra pucha que nada y se divorcia. No, pues, tiene que entender que todo esto termina afectando, por eso hay tanta violencia intrafamiliar. Comprenda que el trabajo es un factor social que tenemos que tratar para que la sociedad funcione, y eso tiene que ver con la manera como la gente decide vivir juntos. Y por último, esto ya es una experiencia práctica. O sea, una comunidad en donde la gente está más o menos contenta y está viviendo relativamente bien, tiene menos tensiones, hay más paz, hay menos violencia, etc. Hay que resolver este problema de la delincuencia y el narcotráfico. Yo creo que este no es un problema de derecha o de izquierda, este es un problema nacional. O sea, el Estado chileno tiene que ser capaz de controlar esa situación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene que dejar que los ciudadanos que están trabajando, que se levantan en la mañana y que vuelven en la tarde, digamos, lo hagan tranquilamente caminando por sus calles y que no le roben el celular a la señora que está conversando con otra señora, ¿no? Entonces, ese es un tema esencial, pero, digamos, como paz social hay mucha más con un trabajo decente. Y finalmente, el trabajador es ciudadano. ¿Ah? Entonces lo junto con participación ciudadana. Participación ciudadana, nosotros miramos el mundo y nuestras opiniones sobre la sociedad también a partir de la experiencia que nos da el trabajo. Por eso que me parece que yo estaba preguntando el número, Pablo decía que son 22, que hayan 22 candidatos que vienen del mundo sindical me parece una enorme importancia. Porque ellos van, desde luego, a defender el espacio de los derechos en el trabajo, pero también a defender la importancia del trabajo para todos los demás. ¿Ah? Entonces, pero lo hacen desde la legitimidad de que este es el tema que conocen muy bien, que se han dedicado su vida a estos temas y que en consecuencia lo pueden explicar, razonar y argumentar, de tal manera que ese nivel de argumentación sea válido para toda la gente que trabaja en Chile y que se reconozca en consecuencia el valor del trabajo. Y eso es una expresión concreta del sindicalismo sociopolítico. Esto está como en la esencia del valor del trabajo, está como en la esencia del sindicalismo sociopolítico, lo mencionó el presidente. Entonces, hay que tomar esto como desafío país. Y quiero mencionar, y por eso me parece muy importante que hayan 22 encabezados por la presidenta de la CUT. Pero quiero también decir cómo esta idea de que el derecho al trabajo decente sea un principio fundacional de la Constitución, también tiene fuera de todo el raciocinio que uno hace en torno a la realidad local, tiene una situación internacional que es muy importante. El derecho al trabajo está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es así. Esta Constitución decidió ignorarla y dijo que lo que había no era el derecho al trabajo, sino que el derecho a la libre elección del trabajo. Está bien, neoliberalismo puro. Pero el derecho al trabajo está reconocido como un derecho universal desde el año 48, tarea en que la OIT desde el año 19 se puso a promover, hasta que surgió el 48 en la Declaración Universal.
Y después en la OIT se echó a andar el concepto de trabajo decente sobre la base de lo que estamos conversando. Hizo su camino. Estas cosas, como se pueden imaginar, digamos, hubieron múltiples oposiciones y múltiples, no entro en el detalle, pero de a poquitito fue haciendo su camino hasta que el año 2015, hace 6 años atrás, las Naciones Unidas acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es uno de los temas que tenemos por delante, y en consecuencia dijo, mire, tenemos que ir hacia un desarrollo sostenible. Y en su objetivo número 8, dijo, el crecimiento tiene que ser sostenido, inclusivo y sostenible, y tiene que generar empleos plenos y productivos y trabajo decente para todos. 193 países en Naciones Unidas aprobaron esto unánimemente. Entonces, por una parte, tenemos el derecho al trabajo y por otra parte, tenemos una decisión de todos de que el trabajo, el crecimiento tiene que producir trabajo decente. Entonces, si juntamos las dos cosas, ese es el fundamento internacional. Bastaría con el nacional, pero además tenemos el internacional que reconoce que ha juntado estas dos dimensiones y en consecuencia el derecho al trabajo decente es un elemento central. No me voy a entrar, digamos, en el tema de que el fundamento del trabajo decente son todos los convenios del OIT, eso ustedes lo saben mucho, eso forma parte de lo que es la actividad sindical y todo lo demás, pero quisiera mencionar nada más que 3 espacios: el de la libertad sindical, en el caso de ustedes el derecho a huelga, pero ahí está la libertad sindical, pero la cantidad de limitaciones en términos de sindicalización, en términos de negociación colectiva, en términos de huelga, son inmensas. Como les digo, no entro en el detalle. El tema de igualdad de género es absolutamente central. Los que me han escuchado antes saben de que yo creo que esta es probablemente la revolución más obvia que tenemos pendiente. Hace 60 años hicimos los cálculos y había grandes diferencias. Hace 40 años hicimos los cálculos, había grandes diferencias. Hace 20 años los cálculos, grandes diferencias, hacemos los cálculos hoy en día y siguen habiendo grandes diferencias. Es evidente que esta es una tarea de sociedad y es una tarea de la democracia chilena. Hacer que la igualdad de género sea una realidad, obviamente en el trabajo, pero que tiene que ser una realidad transversal. Y un muy pequeño detalle que quisiera mencionar, porque estamos entrando a la discusión sobre el salario mínimo. Yo creo en el principio de que el ingreso de un trabajador tiene que ser para progresar y no para subsistir. Para progresar y no para subsistir. Entonces aquí toda la idea es que bueno, creo que acaban de proponer 3,2%, son en medio de la pandemia. Realmente es como estar viviendo en la luna hacer una cosa semejante. Pero entonces tenemos que enfrentarlo con el criterio de decir, mire, ¿no cree usted que más bien es para progresar? ¿No cree usted que tiene que ser por lo menos por encima del nivel de pobreza? ¿Qué es lo que le hace pensar a usted que está tomando decisiones públicas? Y aquí no me estoy refiriendo solo a este gobierno, que por lo demás no entiende nada de muchas otras cosas, sino que esto viene hace tiempo. O sea, hay un momento en que tenemos que decidir que parte de la estabilidad social es porque la gente que trabaja puede progresar. Y en el momento que llegamos a la conclusión que eso no es posible, estamos con un problema de sociedad, que es por lo demás lo que está pasando en los países desarrollados en este momento, porque, digamos, el estado de bienestar europeo, el sueño americano, la seguridad social que daba Japón, todas esas cosas, entre el año 45 y el 85, crearon las clases medias de esos países, pero eso se acabó. O sea, la idea que la generación futura, mis hijos y mis nietos van a tener una mejor vida que yo, se acabó. Eso no es así ya en el mundo desarrollado. ¿Para qué decir, digamos, en nuestras sociedades? Entonces, termino sencillamente diciendo que la lucha en este momento es por condiciones de trabajo y por reconocimiento del trabajo.
condiciones del trabajo, reconocimiento del valor social del trabajo y condiciones del trabajo que son conjunto de convenios del OIT, pero, y con esto termino, se inserta uso la palabra modelo, sí que me gusta mucho, para serle franco. Yo prefiero en una estrategia nacional de desarrollo, pero como el que se usa regularmente es la palabra modelo. En un modelo, en una estrategia nacional de desarrollo, que deja atrás este conjunto de limitantes que ha tenido el neoliberalismo, pero que nos permite discutir y sentarnos a la mesa para discutir con el trabajador y capital, bueno, pero ¿cómo organizamos esto mejor? El capital le dice al trabajador, mire, pero hágame el favor, yo produzco empleo, así que usted sin nosotros, usted no es nada. Y la respuesta es decir, sí, yo comprendo que capital, empresa, empleo, pero nosotros producimos ganancias, porque sin nosotros usted no tiene ganancias. Lo único que puede hacer es tratar de colocarlo a largo plazo, a corto plazo, o especular en el mercado, si quiere hacer que su capital aumente. Pero si no, en la empresa, si usted quiere irse por esta vía, resulta que el trabajador es indispensable. Este tipo de cosas me parece que son debates de sociedad. Son cosas que tenemos que ser capaces de abordar, de colocar sobre la agenda, de discutirlo, de que nos argumenten en contra, de que de repente le encontremos razón en esto, lo demás allá, que logramos convencerlo en estas otras cosas, pero que tengamos la sensación de responsabilidad colectiva de que estos temas no pueden seguir siendo como temas secundarios que lo son hoy en día. De manera que termino con esa perspectiva en donde este modelo de desarrollo va a ser sostenible. Eso implica una enorme cantidad de cambios en el sistema productivo y en consecuencia hay un impacto. Implica que vamos a estar viviendo una época en donde las tecnologías van cambiando, pero ya sabemos que la robotización, la inteligencia artificial, la digitalización, hay una serie de dimensiones que tecnológicamente van a ir cambiando la naturaleza del trabajo. Y en consecuencia tenemos que estar, el país tiene que estar en condiciones, pero creo que también es un gran desafío para el mundo sindical y que me interesa mucho porque como tienen 15 ramas en la CUT, una parte interesante sería comenzar a preguntarse, bueno, ¿por qué no nos ponemos a estudiar prospectivamente en las 15 ramas de la CUT qué es lo que va a comenzar a pasar con el sistema, con los cambios si resulta que tiene que ser sostenible? Y las cosas que tienen que, dónde están los riesgos de la robotización. Todo un análisis que nos permita tener una visión prospectiva, no dejar que la realidad nos llegue, que después vemos cómo nos adaptamos. Entonces, presidente, todo esto para decirle que estoy muy contento de estar aquí, que tengo un enorme respeto por la ANEF, y fue cuando comencé a tomar unas pequeñas notas, porque yo no tenía ninguna intención de tomar tanto tiempo. Me llegué a la conclusión de que había una enorme cantidad de cosas que sí quería conversar con ustedes. Agrego lo siguiente, llamé al presidente para decirle, mira, yo parece que voy a hablar un poquitito más de lo que había previsto, pero la verdad que me entusiasmé en el proceso, así que quiero que sepa que voy a hablar un poquitito más. Así que ya había pedido mi excusa con tiempo de anticipación. Muchísimas gracias. Hay una enorme tarea y la ANEF la veo en el corazón del conjunto de temas que lo he estado conversando. Muchísimas gracias, presidente. No, muchas gracias, nuestro estimado y amigo y cercano Juan Somavia. Muchas gracias por tu contundente expresión, cómo nos acerca en estas 4 dimensiones. Y esta síntesis también al mundo sindical de cómo nos anticipamos y no solamente seamos reactivos. Gracias también por el conocimiento de nuestra confederación en estos 78 años que tú señalas también, que relevas también que este Estado no haya estado sin funcionarios y funcionarias públicas. Creo que también algo que nosotros hemos asumido también el compromiso sindical sociopolítico. Y por supuesto, este mapa que haces completo de la realidad actual, bueno, está puesto ahí. Y lo central del trabajo decente, de ese valor social, creo que reconforta también nuevamente escuchar y reafirmar lo que muchos y muchas abrazamos, esta opción sindical como un trabajo también empujando en este terreno en disputa, en un proceso constituyente. Como siempre, un privilegio
estimado amigo Juan Somavía, por escucharte, verte, y a continuación, para continuar también sabemos que su agenda aquí se queda pendiente, no sé, si se va, lo excusamos, pero un gran abrazo, Juan Somavía, también, te liberamos ahí con tus tiempos, pero encantado de verte, si No, te quieres quedar, estamos siempre contigo, no, más ¿cómo allá de lo voy que a te ir mande. ahora? Pues no, pues hay que. Lo sabemos No, que no, lo sabemos. Y claro, reconozco que me no es un llamaste, me reconozco que me entusiasmo llamaste. momentáneo. Eso, muy bien, muy bien. No, muchas gracias por tu exposición. Y para continuar, en este espacio de confianza y de conversación, en este contexto del seminario de la nueva Constitución que estamos viendo los chilenos y chilenas, por supuesto, y como muy bien lo señalaba Juan Somavía, este trabajo decente con esa centralidad, creo que volver a recomponer el valor del trabajo. Bueno, le entregamos la palabra a continuación a quien ya presentamos, que es Fabricio Franco, el director de Flaxo, y quien ha tenido la gentileza de incorporarse a este trabajo colaborativo con nuestra confederación. Fabricio, muchas gracias nuevamente, bienvenido, te entregamos la palabra para escucharte en este espacio de diálogo y cercanía con la NEF. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. A mí se me pidió una intervención sobre los cambios centrales que pueden ocurrir en el marco de la redacción de la nueva Constitución y su impacto tanto en el Estado, las políticas públicas y el empleo público y el funcionario público. Entonces voy a describir cosas que creo que pueden ocurrir y que la mayoría concordaremos que son positivas para luego presentar los desafíos que creo implican para el Estado y el empleo público. ¿De acuerdo? Intentaré ceñirme al refrán aquel que dice, abro comillas, si es breve, 2 veces bueno. Vamos a ver si lo cumplo. Los 4 temas sobre los que quiero hablar muy puntualmente es cuáles son esos temas que creo que van a impactarnos más directamente en el debate constitucional. 2, cómo podemos traducir esto en algunas preguntas que nos orienten a entender los nuevos desafíos que tenemos adelante. 3, cuál es el rol del Estado en el desarrollo y en la legitimidad de su función. Y 4, cuáles son los temas que debería tener una agenda de trabajo hacia adelante en relación a los desafíos. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, paso al primero. Creo que en el debate, y más allá del debate constitucional, un elemento central es si Chile avanza hacia un estado de bienestar, ¿sí? En el que el Estado juegue un rol más decisivo en la provisión de bienes y servicios en áreas claves como, ya las conocen todos ustedes, educación, salud, previsión social o vivienda. ¿Sí? Eso es. ¿Vamos hacia un estado de bienestar o no? Pero este no es el único tema relevante en el debate constitucional para la conversación que estamos teniendo ahora. Creo que hay otros 2 que son relevantes. En verdad todos son, pero hay que priorizar. Yo diría que los otros 2 son si vamos hacia un estado descentralizado que apoya el desarrollo más homogéneo en el territorio, y otro punto es si vamos, que ya fue mencionado por Juan en su momento, hacia nuevos mecanismos de participación ciudadana, sea bajo el formato de consultas previas o de referéndums, ¿sí? Para tomar decisiones sobre ciertas políticas públicas. Estos 3 elementos creo que van a impactar mucho en la manera en la cual el Estado hace lo que tiene que hacer y, por lo tanto, va a impactar fuertemente en el rol de los funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Ahora, estos 3 temas y otros más van a tener una expresión también probablemente en un nuevo pacto tributario, que si han seguido la prensa, varios actores empiezan a cifrar en 4, 5, 6 puntos porcentuales del PIB, ¿sí? En un proceso progresivo de crecimiento en los siguientes 4 o 6 años. Bien. Ahora, creo que casi todos somos conscientes de que nada de lo anterior se va a lograr rápido, en el sentido de que acá no hay magia, ¿sí? Esta nueva organizar debate de ideas, nuevos arreglos institucionales y políticos de más largo aliento, leyes específicas, nuevos enfoques en políticas públicas y, permítanme decirlo así, mucho ensayo y error, que es lo que suele suceder cuando uno se lanza a probar cosas nuevas, ¿sí? Y permíteme, Juan, que me tome de lo que habías dicho, es lo que Juan Somavía decía hace unos minutos, es la lucha social y política, ¿sí? En la que vamos a estar en los siguientes años, ¿sí? Porque no alcanza solamente con que esté en un texto constitucional, ni tampoco va a alcanzar con que esté en una legislación específica. Esto es con respecto al primer tema.
Con respecto al segundo, entonces, permítanme traducir estas tres ideas: estado de bienestar, estado descentralizado y un estado con mecanismos de participación ciudadana, en ciertas preguntas, como decía mi padre, con filo. Voy con el primer paquete de preguntas. ¿Tenemos todas y todos claro qué significa un sector público con un mayor involucramiento en la provisión de bienes y servicios? ¿Qué de lo público va a entrar en nuevas áreas o qué cosas en las que ya estábamos entrando tendremos que empezar a hacer de manera diferente? ¿Qué significa esto en términos de mayor acceso, mayor cobertura, mayor calidad, adaptación de nuestras políticas y programas a necesidades específicas de ciertos grupos de población? ¿Sí? Mujeres, pueblos originarios, ¿sí? Sector agropecuario, por citar simplemente algunos, ¿sí? Dos, ¿cómo se hace política pública en un estado multinivel, es decir, en un estado descentralizado, en la que una ministra, una gobernadora regional y una alcaldesa tienen capacidad de intervención en un mismo programa gubernamental? Las tres simultáneamente tienen esa capacidad. ¿Cómo se organiza la división del trabajo entre el diseño, la implementación, la evaluación y la gestión presupuestal de las políticas públicas en estos tres niveles? ¿Sí? Y tercero, con respecto a la participación, ¿cómo se hace política pública con consultas ciudadanas? ¿Cómo no vamos a caer, cómo tenemos que anticiparnos para no caer en la ilusión democrática que genera una sensación artificial de participación, como se puede observar en tantos países vecinos? Un caso típico es los limitados resultados que ha tenido, por ejemplo, el tema presupuestos participativos en otros países de la región, ¿sí? Que son casi un saludo a la bandera, pero que no generan reales transformaciones. ¿Cómo se rinde cuentas de nuestra acción como funcionarios públicos en un escenario que nos demanda más transparencia? ¿De acuerdo? Estas son algunas de las tres preguntas sobre estos tres temas que estaba mencionando. Ahora bien, creo que pocos de nosotros aquí en esta reunión dudamos que hoy efectivas organizaciones públicas están en la base del desarrollo social y en el éxito económico de la sociedad. Salvo que tengamos un pensamiento extremadamente conservador, nadie duda que el Estado juega un rol clave, ¿de acuerdo? De hecho, si miran las experiencias de los países desarrollados, incluso aquellos que tienen diferentes estrategias de desarrollo o diferentes sistemas políticos, y me refiero a Nueva Zelanda, me refiero a Singapur, a Corea, Alemania, Noruega, para citar solamente algunos, en la base de todos estos ejemplos hay una administración pública que entrega servicios de calidad, hace cumplir las leyes, representan más o menos lo que llamamos el interés general y rinden cuentas. Es decir, en la base de estos modelos, ¿sí?, hay profesionales que operan bajo sistemas que son relativamente meritocráticos, ¿sí?, y que logran resultados que son más efectivos con niveles de corrupción que son sensiblemente más bajos que los que observamos en América Latina. Por suerte, Chile no es un ejemplo en esta materia, pero en el resto del barrio sí tenemos problemas serios, ¿sí? Y este tema sobre el rol del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, con equidad, es brutalmente importante porque está en la base de la legitimidad del Estado hoy en día, ¿sí? Un Estado que no es capaz de entregar servicios con estas características es un Estado que pierde legitimidad frente a sus ciudadanos, ¿sí? Paso entonces ya directamente al cuarto y último tema. ¿Cuáles son los temas que van a ver para esta agenda? Si me permiten, para una agenda de trabajo hacia adelante. Creo que es fácil de colegir que no hay un nuevo Estado, o si quieren ser un poco más cautos, un Estado transformado, si no hay simultáneamente un nuevo tipo de funcionario, si no hay un nuevo empleado público, ¿sí?, con nuevas competencias, con mayores niveles de profesionalización, con una carrera pública, si me permiten, entre comillas, de a verdad, y no esa que cada 4 años hace que cambien una enorme cantidad de funcionarios y de cuadros directivos, ¿de acuerdo? En las que muchas veces guardamos las formas, pero que en el fondo no termina a ser lo que se supone que decimos que tiene que ser. En cada una de estas áreas, mayores competencias, profesionalización, carrera pública, hay mucho trabajo que hacer.
hay mucha experiencia comparada que debemos conocer de manera desprejuiciada, tanto de nuestros vecinos, pero también de otros lugares del mundo con otros sistemas políticos, ¿sí?, que nos pueden enseñar lo que sale bien o lo que sale mal, ¿sí? Pero también hay que incidir muy fuertemente en un programa de formación de cuadros profesionales, ¿sí?, que debemos desarrollar. Nuevamente, permítanme que me cuelgue de algunas de las palabras de Juan, bajo la fórmula de una Academia Nacional de Formación u otra fórmula, que terminemos encontrando una fórmula chilena para resolver el asunto. En síntesis, hay mucho trabajo por delante, cosa que creo que es buena. Espero que concordemos en eso. Muchas gracias y nuevamente muy feliz aniversario para todas y todos. Muchas gracias, Fabricio, por tu también importante ahí orientación en este esquema que está bastante también pedagógico. Registramos también tus aportes, estos modelos, ¿cierto?, de Estado que nosotros, bueno, hemos también tenido como propuesta histórica desde la NEF y, bueno, y expuesto también por tu persona, desde la experiencia de Flaxo, que reiteramos los agradecimientos de generar este espacio de colaboración con todo lo que tiene Flaxo también en su recorrido. Así que muchas gracias y gracias por los saludos tan necesarios. Bien, y continuando con este espacio de diálogo y conversación abierta en esta mirada del trabajo decente, le entregamos la palabra a continuación a quien ya sabemos que es el secretario, ¿cierto?, del Consejo Asesor Constitucional, que además tiene esa nueva responsabilidad más allá de ser el coordinador de la Fundación Fiel de la CUT. Bueno, Pablo, te entregamos, Pablo Centeno, la palabra para escuchar también este aporte en este espacio de diálogo, y bienvenido nuevamente y gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, presidente. Nuevamente reiterar los saludos a todos y a todas. Yo simplemente, bueno, agradecer, por cierto, el reconocimiento que de alguna manera a través de mi persona hace Juan y en base a eso colgarme para señalar que en esto también hay un importante equipo con el cual hemos podido de alguna manera transitar este camino junto al Consejo Asesor, y que además ha significado, como lo decía nuestra presidenta de la CUT, la realización de una serie de actividades, conversatorios, encuentros en las 15 secretarías ramales y sectoriales. De hecho, hoy día también se encuentra presente alguien que es parte de nuestro equipo, que es Alejandra Fiavane, que además tiene la tarea de poder ayudarnos a sistematizar todas estas discusiones. Nos parece que eso es muy importante porque de alguna manera vamos sacando resultados también de las conversaciones y de los insumos, de los informes y de las ideas que hay en cada uno de estos encuentros. Informe final que estaremos entregando a la CUT en los próximos días y que esperamos sea un aporte a esto que señalaba nuestra presidenta, de ir a disputar los contenidos y, como decía Juan, también poder de alguna manera ganar y volver a recuperar, ¿no?, todas estas dimensiones de alguna manera del trabajo decente. Yo quiero compartir una presentación, no sé si se ve ahí, presidente, básicamente para poder ordenar algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes. A mí se me pidió hacer un análisis comparado, más bien en torno a cómo algunas constituciones en el mundo recogen ciertos aspectos que pudiéramos llamar del trabajo decente en el ámbito constitucional, considerando, por cierto, que atendida la reciente, digo yo, bueno, tiene algunas décadas incluso ya esta idea de trabajo decente, sí podemos observar que hay algunos componentes que se recogen de alguna manera en ello, ¿no? Como ya decía Juan Somavía, en el año 99, ¿cierto?, él, como director general de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, presenta en su memoria, denominada Trabajo Decente, en donde se introduce, ¿cierto?, el concepto y se caracteriza, ¿verdad?, por el logro y el alcance de 4 objetivos estratégicos que fueron definidos al alero de la legitimidad que tiene, ¿cierto?, el tripartismo en la OIT, como los derechos fundamentales en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social, ¿no?, entendiendo que cada uno de ellos cumple de alguna manera el logro y una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la propia realización personal, algo de lo que ya nos hablaba Juan Somavía.
Ahora, en el ámbito de la historia constitucional, por decirlo de alguna manera, el trabajo tiene ya bastantes años, ¿no? La propia OIT, lo decía de alguna manera quien me precedió, ¿cierto? Es una organización centenaria y de alguna manera se inserta en lo que se conoció como el momento del constitucionalismo social, ¿no? Ya en el preámbulo de la constitución de la OIT, ¿cierto? Se destaca como uno de los objetivos a alcanzar la paz universal y permanente, y que ello solamente puede basarse en la justicia social, que era urgente, ¿cierto?, mejorar ya hace más de 100 años las condiciones de empleo en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de una dirección máxima de la jornada, de la semana de trabajo, la contratación de mano de obra, la lucha contra el desempleo, la garantía de un salario vital adecuado, la protección del trabajador contra las enfermedades, ciertos sean o no profesionales, la protección de los niños, de los adolescentes, de las pensiones de vejez e invalidez, y etcétera, una serie de objetivos que, si bien hace 100 años fueron declarados como principales, hoy día, a propósito de esta profundización del neoliberalismo que muy bien señalaba Juan desde el año 85, parece ser que vuelven a ser, ¿no?, las necesidades del momento, las necesidades urgentes. Y allí, a pesar de que ya fueron detectadas hace más de 100 años, hoy día parece ser que nuevamente las volvemos a detectar y las ponemos en el centro del escenario mundial de las discusiones a propósito de este tema. Y ello, bueno, tiene algunas manifestaciones que son bien destacables: la Constitución mexicana de Querétaro del año 17, de Rusia del año 17, la famosa ya Constitución de Weimar del año 19, y, por cierto, la propia Constitución de la OIT del año 1919. Luego, la Constitución de Irlanda en el año 37 fue la primera, ¿cierto?, que con posterioridad incorpora la noción de justicia social en un texto de carácter constitucional. No me voy a extender mucho en esto. La Constitución mexicana del 17 desarrolla bajo el título 6, un gran título 6, varios de los aspectos, ¿cierto?, del trabajo, de la previsión social. Uno, bueno, lo puede revisar hoy día, pero fue, yo creo que la Constitución más extensa en términos de recoger varios de los aspectos que hoy día pudiesen ser considerados como consustanciales o fundamentales para el diseño, la implementación del trabajo decente y sus diversas dimensiones. La Constitución de Weimar también hizo lo mismo. Y en el caso chileno, la Constitución política del año 25, de alguna manera, se coloca, ¿cierto?, como el punto de partida de un constitucionalismo social que, sin perjuicio del catálogo contenido de derechos sociales y económicos que incorpora, constituye la expresión de esa voluntad política, ¿cierto?, destinada al reconocimiento de los nuevos derechos en el ámbito constitucional, en el marco de las vivencias y carencias individuales como colectivas que el Estado y la comunidad nacional asumen desde la Carta Fundamental, los reconoce, los promueve y de alguna manera trata de promover su efectivo ejercicio. Hay que recordar el contexto histórico en el que además se dota, ¿no es cierto?, nuestro Estado del año 25, un periodo en donde efectivamente el movimiento sindical empieza de alguna manera a consagrar su nacimiento, que ya venía de fines del siglo XIX, toda la famosa discusión de la cuestión social, las discusiones propias, luego desarrolladas, ¿cierto?, al alero del nacimiento de varias organizaciones sociales, las famosas huelgas del 35 y el 36, en donde todas estas temáticas de alguna manera van consagrando la famosa discusión, ¿cierto?, de este sindicalismo autónomo o más bien tutelado a propósito de las leyes sociales o de la propia Constitución, etcétera, van dando de alguna manera formación y contenido a todo lo que de alguna manera se plasma en la idea de este constitucionalismo social. En Chile, bueno, la pregunta es si el trabajo finalmente es relevante para la Constitución. Yo creo que, a propósito de las intervenciones que me precedieron, la respuesta es evidentemente sí. Hay un contexto histórico que da cuenta de aquello en Chile, con la Constitución del 25, las leyes del 31, y que posteriormente cristaliza, ¿cierto?, en el año 70, con la reforma constitucional que incorpora, ¿cierto?, por primera vez en el rango constitucional los aspectos de la libertad sindical a través de la reforma a la Constitución del 25 y un artículo que desarrolla de forma muy extensa todo lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad social. Luego, con mayor fuerza, ¿cierto?, la experiencia del trabajo de los trabajadores en la Unidad Popular, ¿cierto?, y en esta propuesta constitucional que no alcanza de alguna manera a ver la luz producto del golpe de Estado, en donde pudiésemos decir nosotros hay toda
una teoría política sobre el trabajo y sobre la fuerza creadora de los trabajadores, y la creación de incluso una cámara, ¿no? Una cámara política, digamos, reconocida por el Estado como uno de los poderes del Estado, incluso reconocida de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, todo este progreso, todo este desarrollo histórico, de alguna manera, ustedes saben, fue puesto en suspenso, ¿cierto?, en el año, con el golpe de Estado, ¿cierto?, con una posición ideológica de la dictadura frente al trabajo y frente a los trabajadores. Hay un ataque político y económico al trabajo y, por cierto, a sus representantes en las ideas cristalizadas de Pinochet, Guzmán, José Piñera y, por cierto, con ello el padre del neoliberalismo, Milton Friedman, ¿no? Sin embargo, después de la dictadura y ya en transición democrática, uno puede ver, ¿cierto?, en los programas incluso de Patricio Aylwin, posteriormente quizás con mayor detalle en algunos programas del presidente Ricardo Lagos, de la propia presidenta Michelle Bachelet, en sus dos mandatos hay un consenso político y técnico sobre que este diseño, ¿cierto?, dado por la Constitución del 80 y su posterior, digamos, desarrollo legal, a través del plan laboral, está en crisis, ¿no? Hay una crisis del modelo de relaciones laborales post-dictadura, una crisis que podríamos llamar de condiciones, pero también una crisis democrática del modelo de relaciones laborales. Y por tanto, hoy día, como decía Juan Somavía, es necesario, ¿cierto?, pasar a un nuevo reconocimiento en donde ello implica superar, por cierto, la concepción neoliberal del trabajo que existe actualmente en la Constitución del 80, esto de considerar al trabajo simplemente como un factor de producción y no más bien en la idea de lo que consagra, ¿cierto?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagran la idea ya desarrollada en la OIT, en la Declaración de Filadelfia, de que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Ahora, esto no es simplemente una decisión normativa, no es un problema simplemente de la Constitución, sino que, como bien decían mis predecesores, es una decisión política y social que va más allá, ¿cierto?, de la simple concepción técnica y economicista sobre el trabajo y su impacto en el mercado, sino que implica, ¿cierto?, poner al centro de las preocupaciones sociales al ser humano y no solo a la economía. Y por tanto ello implica también la definición y puesta en práctica de un nuevo modelo de desarrollo justo y sostenible. Juan ahí hacía un pequeño matiz, ¿no?, respecto a cómo podemos denominar esto. Él lo hemos conversado también, él se adscribe más bien a la idea de una estrategia, eso tiene todo un fundamento de por qué, pero en donde evidentemente uno de los componentes de este nuevo modelo de desarrollo justo y sostenible sea, ¿cierto?, el objetivo de crear y proteger los empleos y el trabajo decente. Y en esto, bueno, yo para ir de alguna manera cerrando y yéndome al punto central, nosotros hicimos un pequeño estudio comparado de algunas normas constitucionales. Aquí están los países que tomamos como referencia, que va a ser parte de este informe y que va a quedar a disposición de todos los dirigentes y dirigentas, pero además del país, ¿cierto?, y del mundo social, que lo hicimos con la Secretaría Técnica, particularmente con Diego Varas. Ahí también agradecimiento a la Organización Internacional del Trabajo, con quien tuvimos una sesión y de alguna manera nos han compartido también algunas cosas que ellos han realizado. Ahora, en general, en estas constituciones hay una norma que es común, ¿no? Y es que el Estado y los derechos fundamentales en el trabajo, el papel del Estado tiene un rol, ¿no? Y la norma común es que en estos textos constitucionales es que hay una exigencia hacia el Estado y hacia los órganos que componen el Estado de respetar, promover y hacer cumplir todos los derechos contenidos en el texto constitucional, disponiendo de mecanismos jurisdiccionales, por un lado, pero también administrativos, que son aplicables y obligatorios a la autoridad pública, y consagra también acciones constitucionales que permiten, ¿cierto?, a quienes vean perturbado el ejercicio de sus derechos constitucionales recurrir ante los órganos jurisdiccionales con el objeto de obtener, ¿cierto?, la declaración de su ejercicio. En ese sentido, por ejemplo, la Constitución de Bolivia establece que el Estado debe promover, proteger y respetar los derechos fundamentales, como también garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución. Algo similar hace la Constitución ecuatoriana al establecer que es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, y también como deber de respetar y hacer respetar los derechos que garantiza la Constitución, y la Constitución de Alemania también que dispone, ¿cierto?, que los derechos fundamentales que indica obligan a los poderes del Estado
como derecho directamente aplicable. Lo mismo y en términos similares realiza la Constitución de Portugal, la Constitución italiana y, por cierto, la Constitución española. Hay una diferencia, sí, que es importante destacar, pero de alguna manera que conforman todo este acervo, de alguna manera que se denomina como constitucionalismo social, que tiene que ver que, claro, las constituciones europeas más bien se anclan, ¿cierto?, durante el siglo XX, son las constituciones, muchas de ellas de posguerra, ¿cierto?, que recogen las experiencias de el periodo de entreguerras incluso, y con todas las experiencias traumáticas, ¿cierto?, de la Europa de esa época, y que de alguna manera significan, ¿cierto?, este consenso hoytiano que pudiéramos llamar en términos de este reconocimiento del trabajo en términos democráticos, por alguna manera, y por tanto las constituciones latinoamericanas más bien representan una nueva era en el constitucionalismo social, particularmente la de Ecuador, la de Bolivia, ¿cierto?, que de alguna manera reflejan una época posterior, ¿cierto?, a las dictaduras latinoamericanas o a esta ventolera neoliberal que tuvimos durante toda la época de los 80 y en algunos casos principios de los 90. Ahora, en el caso y en el ámbito de los trabajadores del sector público, cómo se tratan, en general las constituciones se regula el empleo público y el régimen laboral que se aplica, pero muchas de ellas evidentemente dejan al desarrollo de la ley, ¿cierto?, algunos de los aspectos más fundamentales, sin perjuicio de que en ellos ya se enuncian, ¿cierto?, los principios, los valores y algunas garantías fundamentales. El servidor público en general está definido en algunas constituciones, en muchos casos de ella de modo genérico, como en Bolivia, y en el caso de Colombia, por ejemplo, se hace una distinción respecto de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de algunas entidades descentralizadas territorialmente y de servicio. Sin embargo, en la mayoría de las constituciones que se analizan y se disponen que las relaciones de los funcionarios o de los servidores públicos con el Estado están sujetas a regulación legal, como es el caso de Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España, ¿cierto? Y también Portugal. La Constitución de Paraguay también establece que los funcionarios y empleados públicos gozan de los derechos laborales que establece la Constitución y establece un régimen uniforme, ¿cierto?, para las distintas carreras dentro de los límites que establece la ley. La Constitución colombiana, por otro lado, dispone que además hay una Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, algo ya señalaba Juan en el sentido, ¿cierto?, de alguna manera esta responsabilidad y este deber del Estado de formar, ¿cierto? Y en el caso de la Constitución uruguaya, ello refiere a un servicio civil de la administración central, con entes autónomos y servicios descentralizados, que es una institución destinada a asegurar una administración de carácter eficiente. En general, los textos constitucionales hacen referencia al acceso a la función pública como un derecho de los ciudadanos. Cuestión importante porque aquello se vincula al ejercicio de ciudadanía democrática, hoy día ciudadanía social, incluso podríamos sostener, de modo que a través directamente de los estatutos legales de la función pública se consagran las normas destinadas a regular el ingreso en la administración. La Constitución de Bolivia, en este caso, establece requisitos que exigen, por ejemplo, para acceder a la función pública, y en tanto las constituciones restantes hacen referencia a la ley, etcétera, como ya lo he dicho, digamos, con diversas comparaciones o diversos requisitos, como ocurre con la Constitución de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Italia y España. En el caso de Brasil, bueno, hay unas reservas especiales referente a que hay algunos cargos y empleos públicos que se reservan a personas con discapacidad o en situación de discapacidad y se definen los criterios de contratación. Y en el caso de las constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, Venezuela y Portugal, establecen algunas incompatibilidades que tienen que ver con que no se puede desempeñar, ¿cierto?, una misma, dos o más funciones públicas remuneradas. Y es muy importante, y en esto quería destacar una cuestión que es bien sensible en el ámbito de la función pública, que tiene que ver con la estabilidad en el empleo público. Y algunos textos constitucionales, ¿cierto?, establecen, ¿cierto?, la estabilidad en el sector público, cuestión que en Chile sabemos, si bien hoy día a propósito de la doctrina de la confianza legítima o algunas garantías, hoy día lo cierto es que no existe esa figura de estabilidad en los estatutos, ¿no?, ni en el estatuto del sector público, digamos el estatuto administrativo, ni en la ley orgánica de municipalidades, ni en otros estatutos, porque las figuras de las contratas, ¿cierto?, esto de la temporalidad anual, o en el caso de los honorarios sabemos que no es un principio que esté consagrado de forma robusta. Sin embargo, hay otras constituciones
en el mundo que sí lo hacen, ¿no? La Constitución colombiana, por ejemplo, hace referencia a ella, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Ecuador, y en el caso argentino, ¿cierto? Establece que los empleados públicos están amparados por la estabilidad en el empleo, y en el caso de Brasil, un ámbito más específico dice relación con la remuneración, que está establecido algunos de los parámetros en el ámbito remuneratorio. Y por último, un aspecto que es muy relevante, algo ya señalaba Juan sobre esto, en el ámbito de los derechos colectivos de los funcionarios públicos en las constituciones. Yo parto, ¿cierto?, del estándar internacional, señalando que los convenios 87 y 98, los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, no quiero extenderme en eso, ustedes lo saben, consagra, ¿cierto?, y reconoce que en general los derechos que emanan de estos convenios tienen que ser aplicables a todos los trabajadores sin distinción, sin discriminación, y hace, sin embargo, muy pocas excepciones respecto a quienes no pudieran ejercer o no pudieran tener titularidad, particularmente en el ámbito de la negociación colectiva y la huelga. Y en el ámbito constitucional comparado, la Constitución de Brasil, ¿cierto?, dispone que, tratándose de los servidores públicos, se garantiza el derecho a la libre asociación sindical, y que el derecho a huelga se reconoce y se ejerce de acuerdo a lo que reconoce y regula la ley. La Constitución peruana, ¿cierto?, reconoce también los derechos de sindicación y huelga a los servidores públicos, salvo en el caso de los funcionarios del Estado con poder de decisión, o quienes se desempeñan en cargos de confianza y dirección, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La Constitución española también remite al Estatuto de los Funcionarios Públicos, que regula las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicalización. La Constitución de Paraguay, que reconoce los derechos de libertad sindical respecto de los trabajadores públicos y privados. Se exceptúan también, ¿cierto?, los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, y también les reconoce el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses, dice la Constitución, agregando que la ley regula el ejercicio de estos derechos. La Constitución de Venezuela también reconoce a los trabajadores del sector público como del sector privado el derecho a la negociación colectiva, voluntaria, y al ejercicio del derecho a huelga en los términos que establece la ley. Y la Constitución argentina, que no hace ninguna diferencia entre el sector público y el sector privado al consagrar el derecho de los gremios a concertar convenios colectivos de trabajo y recurrir a la conciliación y al arbitraje, y ejercer, por último, el derecho a huelga. Eso es lo que de alguna manera puedo compartirles en el ámbito de este estudio, esta reflexión comparada, que, como les digo, tiene la única pretensión de servir de alguna manera de insumo y de marco en estos tremendos desafíos que de alguna manera ya los han señalado mis predecesores, se viene en el ámbito de la discusión constitucional en Chile. Muchas gracias, presidente. Me extendí algunos minutos más respecto al tiempo, pero bueno, era para poder... Por el contrario, agradecemos esa consistencia, Pablo Centeno, en el relato de esta experiencia comparada. Nos parece, además, muy gráfico, como tú lo planteas también, de los países más cercanos y más lejanos. También creo que es fundamental y muy orientador. Así que gracias, Pablo, por tu ponencia en esta conversación. Mira, queremos, bueno, reiterar, aquí están conectados varios compañeros y compañeras. Ha habido alguna dificultad técnica que pasan estas cosas telemáticas, que no son humanas, pero sí son ajenas a la voluntad de nuestro equipo profesional y que son parte también de lo cual también excusamos, pero estamos conectados. Esto va a quedar colgado en nuestras redes sociales de la NEF, se está transmitiendo en vivo en el fanpage de la Confederación, así que vamos a quizás ya ir cerrando. Dejo ahí la posibilidad en el chat que puedan hacer algunas preguntas, los que están presentes en la sala. Tengo acceso a mirarlo, no así en Facebook, pero sí puedo recoger un par de preguntas. Pero antes, y mientras se inspiran algunos compañeros y compañeras que saludamos a la distancia, querido y estimado Juan Somavia, te entregamos unos minutos ahí para ir cerrando de algunos aspectos que tú quieras reforzar de tu esfuerzo de también colocar ese valor, dignificar el trabajo a la persona, esta acción político-sindical y de permanente lucha, que tú comprendes cuando la declaramos públicamente, que no es que tiene de la mano con la propuesta, con la negociación y con la movilización, que son ejes fundamentales también en mover hoy día en un terreno que tenemos constituyente, mover el cerco, ¿cierto? En un terreno de disputa, como nos recordaba también la compañera. Así que, querido Juan, te entregamos hoy unos 3, máximo 5 minutos para poder hacer un cierre y, bueno, y escuchar tu valioso testimonio también de tu experiencia, y te ofrecemos a continuación, mientras algún compañero después pueda preguntar por el chat alguna consulta en particular con esta convocatoria
de la nueva constitución de nuestro país y, por supuesto, el trabajo decente del Estado de Chile. Juan Somavia, por favor. Está muteado, Juan. Está muteado. Está en silencio. En silencio, sí. Gracias. Perdón. Ahí sí, No. gracias. Le agradecía, presidente. Yo creo que ya los he lateado suficiente, así que gracias por darme la palabra. Quiero comentar las dos presentaciones. Veo que Fabricio nos hace una serie de preguntas que son lo más pertinentes si estamos mirando hacia adelante. Y como creo que la conclusión de todo esto es que tenemos una enorme tarea de prospectiva, de entender hacia dónde vamos caminando, de qué es lo que nos trae el futuro, pero adelantarnos a que nos lo traiga y de alguna manera prepararnos mientras se está gestando, si lo puedo decir de esa manera. Yo creo que en ese sentido las preguntas de Fabricio son muy útiles y en consecuencia muy contento de que tengan este convenio con Flaxo. Flaxo tiene una tradición en un centro de pensamiento y reflexión latinoamericana desde hace mucho tiempo. La presentación de Pablo la encuentro de una utilidad absolutamente grande, de gran utilidad, muy orientador, como dijo usted, presidente, porque creo de que la tarea que tenemos por delante es finalmente terminar en las ideas que tenemos, cómo las queremos formular. Y el tener a la vista formulaciones de este conjunto de constituciones es extraordinariamente útil cuando se llegue al momento de negociar y se tenga que estar discutiendo estas cosas en función de cuáles van a ser los términos en que vamos a colocar estos temas en la Constitución. De manera que creo que la capacidad de haber analizado este conjunto de constituciones creo que es extraordinariamente útil para la próxima etapa, que va a ser, bueno, cómo hacemos que estas cosas efectivamente se incorporen. Un solo comentario general. Yo creo de que aquí el desafío al sindicalismo es yo creo que los desafíos son los que nos van desarrollando, nos hace creativos, y en el fondo nos hace avanzar. A veces los desafíos son negativos y nos estamos defendiendo. A veces los desafíos son positivos y se abren oportunidades. Estamos en las dos realidades. Pero ambos espacios de desafío creo que dan a la idea del sindicalismo un potencial absolutamente extraordinario. O sea, el potencial por delante de ser creativos, innovadores, pensadores, abordando estos temas desde la experiencia del trabajo, desde la experiencia de la negociación, desde la experiencia de haber estado viviendo décadas y herederos de una lucha social extraordinariamente importante que naturalmente continúa. Fíjate, esa es mi conclusión principal. Creo que tenemos por delante una oportunidad única en relación al modelo de desarrollo, en relación a la Constitución, en relación al diálogo acá en Chile, porque de alguna manera vamos a tener que restablecer algún espacio de diálogo social en Chile, ¿no? de diálogo de diferencia, ¿no? Pero mientras más diálogo se haga de eso, creo que mejor preparados están ya y van a estar los sindicatos en la medida que profundizamos estos distintos temas. De manera que me quedo ahí. La reconstrucción del diálogo en Chile es de una gran ventaja, a mi juicio, para el sindicalismo, ¿no? Y le permite tener un nivel de influencia fundado en la realidad y también en su capacidad de prospectiva, que es muy, muy grande. De modo que nuevamente 1.000.000 de gracias, muy, muy contento de estar aquí y felicitaciones a Fabricio y a Pablo por la presentación que nos han hecho. Muchas gracias. Y quizá antes para también hacer la primera pregunta, aparece una pregunta en el chat, querido Juan, Helmut Griot, que es dirigente sindical de la ANEF, vicepresidente de comunicaciones nuestro, bueno, ahí redactó, dice, ¿debe reconocerse al Estado la facultad de participar en el proceso productivo en oposición al principio de subsidiariedad? Eso, Juan, si pudieras ahí reflexionar frente a esa pregunta. Es decir, de todas maneras.
Perfecto. Ándate haciendo la lista de empresas públicas que han sido privatizadas. ¿Ah? O sea, no tendríamos economía chilena, dejemos el cobre de lado que tiene su espacio propio, si no hubiera existido la Corporación de Fomento, y que en los años 30, del 88 para adelante, digamos, se creó la Corporación de Fomento que decidió que tenía que abordar la construcción, qué ocurría con la producción en Chile y qué se tenía que fomentar, por eso es fomento. No es para controlar, es para fomentar. ¿Ah? Y en consecuencia, digamos, la respuesta es sí. La respuesta es sí. El Estado tiene una función regulatoria, ¿ah? Tiene una función de entrega de servicios, que son básicamente la educación, en salud, y un par de otros temas, pero sin duda, en temas estratégicos, tiene una función productiva. O sea, por algo nacionalizamos el cobre, ¿no? Con todo lo que significa el cobre ahora. Bueno, ahora hay que preocuparse de los royalties, porque resulta que también se ha aumentado el espacio privado del cobre y en consecuencia es legítimo pensar en los royalties. Pero el día de mañana, evidentemente, que van a haber espacios. Desde luego, el más evidente, el más obvio es todo el espacio de la previsión social. ¿No? De manera que sí, la respuesta es que cuando yo mencionaba que hay que estudiar las ramas, los sectores, uno de los temas es, bueno, vamos viendo por sector. ¿Qué tenemos como inversión? ¿Qué tendríamos como inversión? ¿Quiénes pueden ser nuestros socios internacionales si es que hay gente que se quiere interesar acá? ¿Cómo va a regular esa inversión extranjera? Y en el momento de estar mirando todo eso, decir, bueno, pero a ver, ¿y qué espacio queremos darle al Estado? ¿Ah? Y eso a mi juicio va a salir, va a ir generándose de manera perfectamente natural. Lo que ha ocurrido es un control del Estado para justamente privatizar las cosas que eran del Estado con el objeto que se transformen, digamos, en negocios privados. Pero la idea original de todas esas empresas fue el Estado que las creó. Así que sí, la respuesta es sí, definitivamente. Perfecto. Y como están creativos nuestros compañeros, no quiero dejar fuera, y permíteme el último, sí, estimado Juan, Renato Leal, a quien salvamos a la distancia, nuestro consejero regional de ANEF en Atacama y en Copiapó, nos pregunta cómo deberían ser las relaciones laborales de los funcionarios públicos y sus asociaciones con el Estado en el nuevo Chile post-pandemia y el post-proceso constitucional. Ya, con eso sí, le veremos después, querido Juan, ¿cuál es tu mirada, de tu experiencia? Gracias, Renato. Mira, yo creo que el tema de sentarse a conversar con el Estado para definir el significado estratégico de los funcionarios públicos, por lo que decía, la continuidad del Estado, la base fundamental de conocimiento que tiene, es una manera de tratar este tema por lo alto, ¿no? Por decir, bueno, pero reconozcamos esto que está ocurriendo, hagamos el hecho de que entonces si no se reconoce de una misma manera, como nos vayan a decir, no, si la verdad es que los trabajadores del Estado no tienen ninguna importancia para la continuidad del Estado. O sea, es obvio. Entonces, si se sitúa ese debate, esa discusión, creo que no es una discusión de confrontación, sino que de servicio. O sea, el mundo político que es elegido para dirigir al Estado se comprometió con ciertas cosas, las hace o no las hace, eso tienen legítimamente el derecho a hacer. Los funcionarios del Estado están trabajando para prestar un servicio, el servicio es la mantención de las políticas. En consecuencia, yo creo que el ponerse de acuerdo en eso. Nosotros consideramos que los trabajadores del Estado, como en toda empresa, pero particularmente si estamos hablando del Estado de Chile, que tiene todas estas responsabilidades de políticas públicas, de regulación, de inversión eventual, etc., conversemos, pues, porque eso es lo que sentimos que somos nosotros. Ahora, si usted también nos trata como si fuéramos un costo de producción, entonces la verdad es que esta cuestión no funciona. Así que yo plantearía el debate de fondo, el debate de la identidad.
cuál es la identidad del trabajador público desde una perspectiva de la sociedad, esa identidad qué es lo que le contribuye a la sociedad, y en consecuencia de ahí vamos a ir sacando una serie de conclusiones prácticas de cuáles son, de qué papel se tiene, de qué sé yo, no me meto en el detalle, pero creo que el punto de entrada de ese debate es el significado estratégico que tienen los trabajadores del Estado en el funcionamiento del Estado. Muchas gracias, estimado Juan, muchas gracias. Pablo Centeno, ¿qué opinas tú? Quizás ahí también para el cierre, estas dos reflexiones o consultas que hacen nuestros compañeros, para complementar ahí en este punto tu intervención. Por favor, Pablo, te escuchamos. Gracias, presidente. Bueno, para ir cerrando también, interesantes las preguntas. Yo tiendo a concordar con Juan que lo primero es resolver, o más bien sentarse a discutir cuál es el rol a propósito de un nuevo rol del Estado, y en ese sentido me parece que, claro, mi respuesta también es afirmativa, y yo creo que hoy día el rol del Estado en el proceso productivo, incluso, más allá, digamos, de la provisión de derechos sociales básicos, ¿no?, que debiera ser una de las cuestiones que a lo menos una gran mayoría de los constituyentes y las constituyentes debiera consensuar como piso mínimo, ¿cierto?, de rol del Estado. Tengo la impresión que ha ido, además, siendo parte de una discusión a nivel mundial producto de la pandemia, ¿no? Y allí creo que incluso desde la economía, me recuerdo a Mariana Mazzucato, ¿no?, que es una economista bien prestigiosa, que habla sobre estos temas y tiene investigación sobre cómo el rol ha jugado un papel importante en el ámbito de la generación de conocimiento, de la agregación de valor a los procesos productivos, incluso la generación de nuevo valor es bien interesante. Entonces, por cierto que estoy muy de acuerdo, comparto además esta mirada, ¿cierto?, de importancia histórica que ha tenido el rol en nuestro país, que de alguna manera el neoliberalismo rompe de cuajo, ¿no? Y respecto a las relaciones laborales, yo tengo la impresión que a propósito de ese mismo valor que debiéramos asignarle a los funcionarios y las funcionarias públicas, o a los servidores y servidoras públicas, debiéramos avanzar hacia un tipo de trabajo con mucho más derechos de lo que tenemos hoy día. Y eso significa poder, por cierto, consagrar los derechos históricos conquistados en el siglo XX, que hoy día incluso están en riesgo. Estoy hablando del derecho a la estabilidad en el empleo, ¿cierto?, el derecho a colectivos, etcétera, ya lo dijimos, pero además en perspectiva de el desafío que el Estado tiene hacia el futuro. Y ahí concuerdo plenamente con lo que decía de alguna manera Juan, pero también Francisco, en el sentido de que es muy importante el tema de la formación, quizás en esto que Juan reflejaba en una Academia Nacional de Formación, parece ser muy, muy interesante. Hoy día sabemos que el Estado tiene, ¿cierto?, cursos, capacitaciones, etcétera, pero que no están alineados muchas veces con un propósito quizás más general o quizás más coherente en sí mismo, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que ustedes mismos, los mismos dirigentes y dirigentes del sector público, tienen una amplia experiencia para aportar en el proceso constituyente. Y yo creo que este espacio, no sé si puntapié inicial, porque en esto el mundo sindical tiene mucha discusión, pero sí, por cierto, que sea un espacio para poder incentivar este tremendo desafío que tenemos de poder instalar estas temáticas y estas propuestas en una discusión que va a ser compleja. Hoy día los debates constituyentes van a estar muy cruzados por otros temas, y por cierto que muchas veces hay ciertas centralidades, incluso de la propia sociedad, que tienden a opacarse, y allí, ¿quién mejor que quienes saben mucho de organización y participación política puedan volcar su experiencia y su interés y sus ganas de poder incidir con estas temáticas? Así que yo aprovecho de despedirme, presidente, agradecerle, por cierto, a través de usted, a Juan y a la Flaxo y a todos los dirigentes y dirigentes de la ANEF a este interesantísimo conversatorio que, como les digo, nosotros vamos además a sistematizar, vamos a hacer un pequeño informe que se los vamos a entregar y que quede también a disposición de ustedes para sus futuros debates y también ojalá poder expandir mucho más a nivel nacional esta discusión. Muchas gracias, Pablo, también por este cierre en este espacio de confianza y de cercanía y también de provocación. Ese es el objetivo, y fue el objetivo de establecer este seminario, diálogo abierto. Queremos agradecer la presencia y, por supuesto, el tiempo que ha dedicado nuestra compañera presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que ahí está trabajando en terreno
y saludarte también por tu tiempo que nos has permitido reencontrarnos telemáticamente. Querido Juan Somavida, muchas gracias por tu presencia. Ha sido fundamental también tu recorrido, tu experiencia, ese rol que has tenido de levantar y que siempre nosotros hemos ya hace un tiempo a la fecha relevado el concepto de trabajo decente para la funciones públicas, ese ingreso, desarrollo, con estabilidad, con salarios justos, asociados incluso a un ingreso digno. Bueno, es parte también de esta construcción, de este proceso constituyente. Así que muchas gracias, Juan, y por supuesto siempre ahí felices que estés presidiendo ese consejo consultivo en la CUT y con la experiencia internacional nos permita también orientar el trabajo sindical en este punto. Pablo Centeno, gracias, te reconocemos también este último tiempo ahí. Hemos valorado mucho tu trabajo, tu compromiso con la clase trabajadora y con nosotros también, en particular con la NEF, de haberte tomado el tiempo para estar en estos minutos, que han sido, pasa la hora rápido, pero uno se pone con mucha atención en lo que ustedes señalan y que agradecemos. A Fabricio también le damos, bueno, a la distancia, aquí está también Rodrigo, que entiendo que se quedó también de Flaxo como representante. Fabricio Franco ahí estuvo también con nosotros, ahí nos dejó tarea con algunas interrogantes. Bienvenido a aquello, porque esa también es la acción provocativa. Bueno, y a todos y todas quienes se conectaron, están acá en esta sala, y a los que van a ver esto y que han visto también por las redes sociales de la NEF, va a quedar puesto como bueno, un aporte a la deliberación, que es lo que también estamos nosotros aportando desde esta confederación en un espacio que le hemos llamado también a abrir los cabildos sindicales de la NEF, y esto es un insumo, porque necesitamos que los compañeros y compañeras que tienen domicilio laboral y, por supuesto, ejercicio sindical puedan escribir. ¿Qué opinan? Desde su experiencia laboral, también ponerla a disposición en un libro que esperamos que se construya con los aportes que tiene la NEF, que son escritos históricos, donde está el rol del Estado, la función pública, el nuevo modelo de empleo público, en la recuperación, ¿cierto?, de aspectos que tienen que ver con el rol fiscalizador, ¿cierto?, y este Estado fuerte y presente, y que tenga también la obligación de servir a la gran mayoría y principalmente a los más desposeídos, y que hoy día en pandemia sufrimos cuando no llega una política con esa renta familiar de emergencia, sino que llega el gota a gota, la letra chica, la burocracia que hace más alejar a quien no tiene trabajo, a quien no conoce el Estado y que mira en un funcionario de fuerza pública el desahogo cuando tratan mal también y no llega oportunamente bueno, el rol de la ayuda permanente. Nosotros creemos, compañeros y compañeras, y estimado Pablo, Bárbara y Juan, que este proceso constituyente para nosotros surge también de un acto que se relevó en una unidad de acción y de organización el 12 de noviembre de esa huelga general, paro productivo, que fue la antesala al 15 de noviembre. Por eso que creemos que somos corresponsables también de garantizar que sea el pueblo, ¿cierto?, la organización intermedio, que presionemos a mover este cerco y este terreno en disputa, y que no sea la misma élite de siempre, que conocemos, ¿cierto?, los intereses económicos, políticos, que se cruzan y no son. Y seamos nosotros, todos y todas del mundo social y sindical, el que escriba el Chile de los próximos 30, 40 años con esta unidad, con democracia plena, por supuesto, y con justicia social. En nombre del directorio nacional, de los consejeros y consejeras regionales, y por supuesto de nuestros afiliados, muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes tuvieron este tiempo de dedicación exclusiva. Y reitero, a nuestras invitadas, Bárbara, a Juan, a Fabricio, a Paulo, también muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de confianza, de apertura, de provocación, pero también de compromiso, no solamente con nuestras reivindicaciones, sino también por este Chile nuevo que queremos construir entre todos y todas. Muchas gracias, reciban un gran abrazo y fuerza.